Hola, ¿cómo están? Me imagino que muy atareados, pero muy contentos porque ya estamos terminando nuestro diagnóstico. Como aclaramos en la anterior sesión, y dejé dos diapositivas sin explicación. Porque no tienen explicación. Simple y sencillamente es el apoyo y las preguntas que debemos de realizar para poder concretizar, obviamente, el punto de la problemática de las incertidumbres, de los controles que se establecen en el mapeo a tercer nivel y concluye, obviamente, el análisis del proceso como tal en esta metodología que su fuente es, como ya habíamos quedado, la función pública. Ahora bien, prosigamos entonces ahora en la evaluación de riesgo. Pero vamos a hacer alguna introducción dentro de ello para saber qué es, cómo se maneja, cuáles son las prioridades de tal. Bien, empecemos. El análisis de riesgo, que realmente no lo vamos a hacer, sino vamos a hacer una evaluación, parte del análisis, ¿sí? Es en cuestión como lo explica esta diapositiva. El riesgo es la incertidumbre que ocurre en el acontecimiento que pueda afectar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Esto quiere decir, como lo hemos platicado presencial y ahorita que iniciamos estas clases en línea, pues un riesgo es una incertidumbre, una caída de proceso que obviamente se administra, no se elimina. Como comentamos, se mide en función de su impacto y de su probabilidad de ocurrencia. También ya lo habíamos comentado, ¿no? Vamos a tener una gráfica que nos va a representar en las abscisas la probabilidad de que se ocurra o la materialización del riesgo, y en las ordenadas el impacto que le puede dar a la empresa por el incumplimiento del objetivo que está truncado por esta situación si se materializa el riesgo dentro del proceso que estamos analizando. Ok, ¿qué es importante dentro del análisis de riesgos? Pues son todos los recursos, como todo proceso, todos los recursos que entran, ponen en riesgo obviamente la transformación dentro del flujo y cumplimiento del objetivo del proceso, y obviamente no cumplimos los objetivos. Obviamente aquí pues tenemos un riesgo que tendríamos que administrar. Ya hemos platicado mucho de esto, ¿no? Se dice administrar porque no lo vamos a eliminar, y se dice que administrar porque viene en una parte muy esencial dentro de la administración, en su propia definición, el controlarlo, ¿no? Así es. Ok, ¿qué es un riesgo en cierta manera? Un riesgo es la posibilidad de sufrir una pérdida. Para un proyecto específico, el percance puede ser un producto terminado con menor calidad, costos más elevados, retrasos del proyecto, como también puede ser que en determinado momento tengamos la falla de una no conformidad, y esto obviamente le pegue a los costos y se haga reprocesos, etcétera. Todo esto está como tal. Definamos la administración de riesgos. Pues es la técnica de planear, organizar y dirigir y controlar las actividades relacionadas con la identificación, el análisis y la evaluación de los riesgos puros a que está sujeta una empresa, con el fin de eliminarlos, reducirlos, retenerlos o transferirlos a los costos más bajos posibles para minimizar los efectos económicos adversos. Bien, en esta definición estamos en el contexto de que tenemos que reducirlos al mínimo, administrar ese tipo de riesgos. Ojo, estamos hablando aquí de riesgos puros, pero también tenemos riesgos de mercado que vamos a ver a continuación. Bien, según Coso, que ya habíamos observado y visto estas siglas en el mapeo a tercer nivel, y les dije que lo íbamos a ver, identificar en la presentación de evaluación de riesgos, que es en este momento. Dice, según Coso, es la identificación, medición y manejo de los riesgos relevantes para el logro de los objetivos de la organización. ¿Cuál es su seguimiento?
establecer objetivos, identificar riesgos, medir y analizar los riesgos, implementar actividades de control, o sea, de su administración como tal, y monitorear las actividades de control. Esto quiere decir, pues los indicadores, cómo se mide. Aquí está la definición que dije en clase constantemente presencial, y se los vuelvo a repetir. Una incertidumbre de un proceso es un riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Es un riesgo. Se identifica como riesgo. Este se administra, quiere decir que se mide y se analiza el riesgo y se implementa actividades de control mediante la administración de este. Y obviamente se mide, o sea, se monitorea las actividades del control mediante indicadores. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está la referencia de COSO, que es una metodología que nosotros estamos adaptando a nuestras necesidades, que obviamente es de nuestro país vecino, que es de Estados Unidos. Como lo decimos en este momento, ¿no? COSO, Comité de Organizaciones Patrocinadas de Comisión de Negocios. Organización norteamericana voluntaria dedicada a mejorar la calidad de los reportes financieros a través de ética en los negocios, controles internos efectivos y gobierno corporativo. A esto nos estamos refiriendo y en eso allá a él nos estamos apegando. Ok, ¿cómo podemos administrar los riesgos? Muy importante, muy interesante. Vean la interrelación, que ya nosotros estamos un poquito familiarizados con ello en cuestiones de, aunque esta relación es unilateral, o sea, es directa a cada una de las relaciones, no es biunívoca, no regresa, ¿no? Bueno, dice, formas genéricas, ¿cómo puedo administrar un riesgo? La primera es planificar o determinar riesgos antes de los cuales está expuesto. Ok. Segundo, organizar o proporcionar los recursos necesarios y suficientes de manera tal que se pueda hacer frente ante dichas contingencias o riesgos. Ya quedamos que son incertidumbres del proceso como tal, ¿no? Caídas de ello que nos provocan estas situaciones, ¿no? Tercero, dirigir los recursos bajo estrategias que permitan sortear los riesgos al menor costo posible. Ok, sí, los tenemos que administrar, pero pues no con costos elevados, ya que esto obviamente a nuestro producto elevaría su costo, ¿no? Cuarto, controlar los efectos obtenidos entre las estrategias de control y los riesgos presentados. Esto quiere decir que el impacto también sea minorizado a lo máximo para la cuestión de la administración del proceso ante el proceso global como tal, que es la razón de ser de la empresa, ¿no? Y como último, establecimiento y o fortalecimiento de controles. El hecho de establecer e instrumentar un control no solamente es hacerlo muy empíricamente, sino tenemos que tener exactamente bien preciso qué tenemos que administrar para poder obtenerlo, y obviamente nos regresamos, ¿no?, al menor costo posible. Ok, ¿cómo podemos identificar a los riesgos? Se busca identificar el riesgo a administrar y podemos preguntarnos, ¿qué puede suceder? ¿Cómo y por qué puede suceder? ¿Sí? Eso nos va a llevar y a conllevar a un flujo en donde vamos a tener un poco más el panorama de la identificación como tal de riesgos. Fíjense, ¿qué puede ir mal? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Con qué frecuencia? Esto establece obviamente una categorización y una clasificación del riesgo como tal. ¿Esto qué significa? Identificamos el riesgo, analizamos sus consecuencias, cuantificamos el riesgo y tomamos una decisión. Y la decisión obviamente es su administración. Pero la forma en que integremos y consolidemos el control que administre ese riesgo, ese va a ser el resultado que nosotros vamos a obtener cuando lo midamos por medio de los indicadores. Si estos indicadores siempre van a estar a punto de ejecución, pues obviamente nuestro control no es el idóneo. Ok, estábamos comentando en algunas diapositivas anteriores que nosotros estábamos hablando dentro de las empresas de estos riesgos puros, pero yo les comentaba que se categorizan estos riesgos en de mercado y de puro. Son dos tipos de riesgo que podemos establecer para hacer una evaluación de los mismos. Veamos la definición de riesgos de mercado.
es la incertidumbre asociada con las decisiones de inversión. Solo después de identificar las oportunidades de inversión, desarrollar estrategias y comprometer recursos, encontrará si el resultado final es una ganancia o una pérdida. Esos son los riesgos de mercado. Los riesgos puros se utiliza para describir una situación en la que solo se puede haber una sola o ninguna pérdida y no hay ganancias potenciales. Como regla general, solo el riesgo puro es asegurable. Sí, pongamos un ejemplo, ¿no? Para hacer una distinción de ellos dos. Un riesgo puro es como aquel o como aquella persona que se dedica a vender por catálogo. Fíjense, es muy importante. Él solamente carga un catálogo y te dice, vendo zapatos y esto es el tipo de zapatos, aquí está el catálogo, si te gusta alguno, pues te lo vendo, te lo consigo y te lo vendo al precio que se encuentra en ese catálogo. Te gustan unos zapatos, tú le dices, necesito este tipo de zapatos de número fulanito y bla bla bla. Me cuesta tanto. ¿Sabes qué? Dame el 50% del costo y te lo traigo en 2 días. Y es eso. Él no tiene ningún almacenaje, no gasta en tener almacenado ningún tipo de zapatos ni una cierta cantidad de zapatos, sino que va en donde se encuentra la fábrica o la empresa que realiza los zapatos, va y les dice, necesito tipo o este modelo de zapato de tal color, de tal número, etcétera, con las características del cliente y lo paga. Él asegura el 50% de esa compra y cuando lo entrega tiene su otro 50% y con la ganancia que le corresponde. Entonces no tiene pérdida alguna, ¿no? Y a lo mejor no tiene una ganancia muy potencial, pero tiene en determinado momento una situación tal como tal, ¿no? O sea, tiene un resultado favorable como tal y no tiene gastos. Si es que no vende, pues no tiene que pagar un almacenaje, no tuvo que invertir un capital para obtener cierta cantidad de productos, etcétera. Y los que nos atañen, que son los de mercado, ¿no? Que ahí pues son costos en almacenaje, en producción, en materia prima, etcétera, en pago de personal, y hay muchas situaciones diversas, ¿no? Espero que haya quedado claro en estas situaciones y entonces pues esos los vamos a aplicar como tal en nuestra evaluación. ¿Mm? ¿Cómo podemos evaluar los riesgos? Aquí tenemos este método, ¿sí? Para analizar un riesgo y poder evaluarlo, ¿sí? Tenemos que cumplir ciertos requisitos. Y miren esta gráfica secuencial que nos permite darnos una idea como tal. Fíjense. En la parte 1 es reunir a un grupo de personas, pero estas personas no son cualquier persona, ¿no? Estas personas son las que deben de saber exactamente y están relacionadas con la actividad expuesta en riesgo. Porque si no, pues no tiene caso que pertenezca a esta reunión. Segundo, identificar el problema o riesgo según la capacidad y según, obviamente, la experiencia que tengan las personas que van a intervenir, ¿sí? En los eventos, situaciones, procesos y creaciones que impiden el logro de los resultados esperados. Eso es bien importante. Luego, posteriormente, va a identificarse algunas causas que ocasionan obviamente el incumplimiento o el riesgo del incumplimiento o no lograr el objetivo correspondiente, ¿no? Luego, posteriormente, pues vamos a hacer acciones de mejora, ¿no? Para los riesgos que identificamos, tomamos como base los criterios de las probabilidades de los sucesos y el grado del impacto del riesgo, como lo vamos a evaluar posteriormente, como sucede como tal, ¿no? Aquí hay que ser bien puntuales, ¿no? La probabilidad de materialización, pues voy a adelantar un poquito, se va a evaluar de 0 al 40%, ya que saliendo del 40%, pues es obvio que ya se materializó. Y el impacto lo vamos a hacer del 0 al 100%, ¿no? ¿Qué sucede cuando ese insospechable ese impacto dentro de la empresa, ¿no? Y ya por eso se dan en la quiebra algunos de ellos. Y por último vamos a diseñar una escala de medición, ¿no? Ya he identificado el riesgo y haber hecho la administración mediante un control, pues como comentamos, pues lo vamos a medir mediante indicadores para ver su comportamiento. Ahora bien,
¿Qué herramientas y técnicas puedo utilizar para identificar los riesgos? Pues ya habíamos quedado que podemos hacer un checklist, que es una lista de verificación, un juicio basado en la experiencia y registros, que es muy importante desde que hacemos la reunión con los expertos, un diagrama de flujo, que es obviamente el que realizamos en el mapeo a tercer nivel, una lluvia de ideas, un análisis de sistemas, un análisis de escenarios. Podemos interferir otras más métodos como tales, y la experiencia nos va a dar más oportunidades de desarrollar esa identificación de los riesgos como tal. Ok, ahora sí, entremos en materia. ¿Cómo vamos a hacer la evaluación directa de estos riesgos que ya identificamos? Uh-huh. Eh, la evaluación como tal, pues son los efectos perjudiciales conocidos o potenciales que derivan de la exposición a los peligros identificados, que son las incertidumbres del proceso. En este punto, obviamente, se documentan los peligros potenciales y se caracteriza el riesgo de acontecimiento perjudicial dentro de un nivel cualitativo como cuantitativo, ya que te vamos a tener dos referencias esenciales. Una, que es el grado de materialización de el riesgo, y por otro lado vamos a tener el impacto que se tiene al materializarse el riesgo. Por eso nuestros niveles, ¿sí?, de evaluación son cualitativos como cuantitativos. Y obviamente, como es estadística, pues obviamente tendríamos que apegarnos a los cuantitativos, aunque los cualitativos son muy importantes. Vamos a poner una empresa que tenga una filosofía muy radical, ¿no? Esa filosofía, si es tocada, pues obviamente hay un riesgo en cuestiones de su constitución y de su filosofía, que eso es cualitativo y no es cuantitativo, pero lo podríamos transformar en cuantitativo en la evaluación y en el peso y ponderación que nosotros le demos. Ok, bien. En cuestiones de la cuantificación del riesgo y consecuencia inherente, requiere que se defina una escala de valoración, como les estaba comentando, una ponderación. Cualitativa va a ser alto, moderado y bajo, como ya lo habíamos mencionado, en un cuadro total, en una gráfica de las ordenadas y de las abscisas, en donde las ordenadas van a estar la materialización del riesgo y en las ordenadas el impacto que origina al materializarse el riesgo, ¿no? Cuantitativas, una escala numérica. Ya quedamos que la escala numérica va a ser de 0 a 40 en la materialización, y en el impacto será de 0 a 100, ¿no? Y semi-cuantitativa, vamos a asignar rangos numéricos a las características de alto, moderado y bajo. Esto lo vamos a ver en la representación gráfica de la evaluación de estos mismos riesgos. Ok, el riesgo es igual a un impacto. En efecto, ¿no? La valoración se puede hacer mediante el uso histórico para los métodos cuantitativos, utilizando la fórmula riesgo igual impacto. Ok, dentro de la evaluación de los riesgos, la valoración se puede hacer mediante el uso de históricos para los métodos cuantitativos, utilizando la fórmula de riesgo es igual impacto. En efecto, aquí tendríamos obviamente cuál es la parte de la relación que se tiene de la materialización con el impacto dentro de esta evaluación de riesgos como tal. Su representación gráfica, como habíamos citado, ¿sí?, es una representación cuantitativa, subcuantitativa y obviamente la parte cualitativa como tal. La probabilidad de que el riesgo se materialice o la materialización del riesgo y la magnitud del impacto, ¿no? Aquí vienen las características cualitativas de la magnitud del riesgo o la magnitud del impacto donde se materializa el riesgo, ¿no? Dependiendo de las filosofías, objetivos, prestigio y muchas situaciones de la empresa.
vienen en este punto. También obviamente cuantitativamente son los aspectos económicos, de quiebra, de solvencia y etcétera, ¿no? Y la materialización como tal habíamos comentado como es que la vamos a evaluar de 0 a 40, y obviamente la magnitud del riesgo lo vamos a evaluar de 0 al 100% o de 0 a 10, como nosotros le querramos poner, y la matriz va a estar subdividida, ¿sí? Cuantitativamente en cuestiones de triángulos en tercios de este rectángulo, en donde la parte inferior del rectángulo, el triángulo inferior que estoy señalando, son los que vamos a determinar como riesgos bajos. Estos quieren dar a entender que pues son riesgos que verdaderamente se pueden controlar con una mínima participación. Los moderados, que tienen dos participaciones, los que están cerca y en medio hacia los bajos, que pueden ser controlados también, pues no fácil, pero sí con menos recursos, a los que están pegados a los altos, y los altos, que es el último triángulo superior del rectángulo, que son aquellos que vamos a determinar y vamos a resolver en primera situación, puesto que resolviendo a ellos los otros se minorizan. Apliquemos siempre la regla de Pareto en estos aspectos. Ok. El impacto del riesgo, ¿sí?, es el que afecta la habilidad de cada institución para cumplir con su misión y su visión, que es lo que estábamos comentando, incluso filosofía, etc. Impiden competir con éxito dentro de su sector. Afectan mantener una imagen pública positiva, así como la calidad global de sus productos, servicios y empleados. Muy importante, su prestigio se convertirá en desprestigio por la mala administración de sus riesgos, si en dado caso se pertenece, como lo hemos dicho con otras palabras. Ok, proseguimos con el impacto. Todas las dependencias o entidades, independientemente de su tamaño, estructura, naturaleza o sector al que pertenecen, se encuentran con riesgos en todos los niveles de su organización. Así como todas las empresas tienen ese tipo de riesgos. No existe ninguna forma práctica de reducir el riesgo a cero. Esto quiere decir, como lo hemos citado totalmente, se administra el riesgo, se minimiza a lo más que se pueda, pero jamás se podrá eliminar. Estará el riesgo eminente siempre en esa empresa. El riesgo es inherente a las actividades, procedimientos, programas, y obviamente va a ser la mano del ser humano. El error, la causa, la fatiga, muchas situaciones que el ser humano obviamente tiene como tal y puede provocar este tipo de riesgos. Ok, la dirección debe determinar cuál es el nivel de riesgo aceptable y enfocarse para mantenerlo dentro de los límites establecidos. Ojo, aquí vienen decisiones cuantitativas y cualitativas. Aquí el consejo, la dirección, todos aquellos que son expertos y que están en estas reuniones para poder determinar lo que es aceptable en determinado momento del nivel de riesgo, pues debe de estar con las características en función de la empresa en donde se están evaluando estos tipos de riesgos. La identificación de los objetivos y los riesgos que pudieran afectar el logro de los mismos es una condición previa a la evaluación de los riesgos. En efecto, lo comentamos en las clases presenciales. Los objetivos deben de estar bien definidos y obviamente dentro de los mismos, si así lo estructuramos en nuestro proyecto, obviamente tienen que ser congruentes respecto al objetivo que nosotros estamos estableciendo en nuestro proyecto, que es parte esencial de cumplir y de fortalecer a la empresa en donde estamos desarrollando nuestro proyecto. Bien, ahora bien, ¿qué podemos establecer y cuáles son las condiciones para poder valorar y darle valores a la probabilidad de materialización del riesgo, como lo indica esta tabla? Ya quedamos que se van a evaluar de 0 al 40%, y nos dice la tabla, en el 0 es el riesgo que es imposible de presentarse o sus efectos no han presentado antecedentes. Está el riesgo, pero no hay indicio que se pueda presentar, ¿no?
El 10% por los efectos del riesgo que se han presentado pocas veces. Incidencia igual o menor al 20%, y esto significa que de cada 10 veces, pues ha sucedido 2 veces. ¿Ok? Entonces, el 20%, el 30% y el 40%, pues serían los mismos efectos relacionados con la regla de 3 simple, o el porcentaje que le corresponde del total de una variación en cuestiones de, por decir, el 20% significa de que de 10 veces, pues ha sucedido 5 veces, porque obviamente sería un 50%, y así sucesivamente respecto a las veces que se materialice el riesgo. Será obviamente la evaluación que nosotros le vamos a dar y el peso específico de 0 a 40%. El otro ejemplo, el 40% son los efectos del riesgo que se han presentado con una frecuencia consistente, incidencia igual o menor de 100%, pero mayor al 70%. Esto significa que de 10 veces sucede las 10 veces, ¿no? O sea, cada vez que se presenta el punto, pues sucede y se materializa el riesgo. Ok. La magnitud del riesgo, el impacto ante la empresa. Dice aquí que de 0 a 2 o del 0 al 20%, como ustedes quieran citarlo, sin efecto apreciable. Realmente, si sucede o no sucede, no le afecta, no afecta la situación del objetivo de la empresa, de su filosofía, de su economía, etcétera, relativo. De 3 a 4, el efecto del riesgo puede ser rápidamente corregido sin mayores ajustes. Es algo que voy a invertir tiempo y dinero, pero que no le afecta, y es una corrección inmediata, no es algo que podemos establecer con los menos recursos y obviamente con el menos personal requerido. De 5 a 6, el efecto del riesgo es causa de insatisfacciones en los clientes internos y externos, y puede resultar en una queja del cliente o limitación de los procesos para ofrecer una salida conforme a las disposiciones planificadas, y puede ser necesario hacer modificaciones o ajustes a los procesos para readaptarlos en esta contingencia. Esto aquí interviene para prevención, obviamente, el mapeo y la mejora continua que ya hemos establecido dentro de la norma y en procesos, para que estos riesgos sean administrados constantemente con una medición de indicador. Obviamente tendríamos que hacer más esfuerzo y invertirles más recursos. De 7 a 8, indiscutible, es el efecto del riesgo que puede causar serios problemas en el sistema, proceso, funciones, en una función o actividad actual o subsiguiente, sujeta al riesgo. Esto sería de peligro para poder determinar esta situación. 9 o 10, el efecto del riesgo es capaz de transformar severamente e incluso detener la continuidad y el buen funcionamiento del sistema, proceso, función o actividad sujeta al riesgo. Pongo siempre, y lo vimos en clase en cierta manera, ciertas condiciones de esta evaluación de riesgos, comentándolo parcialmente antes de dar esta sesión. Que el impacto de la materialización del riesgo en la actividad o en el proceso de una empresa puede llevarla incluso a la quiebra. En otros aspectos de relación humana, de situaciones emocionales, pues podría llegar a la muerte. Esto quiere dar a entender que no tenemos que estar entre el 9 y el 10. Ok. Veamos la clasificación C. 29, 39, 37, 49, 47, 45. El riesgo es de baja evaluación y está clasificado con la letra C, y es un riesgo que ante sus efectos las disposiciones planificadas pueden hacerse frente sin que exista ningún problema en el correcto funcionamiento del proceso, actividad, función o sistema. Estos riesgos tienden a tener una magnitud considerable pero baja probabilidad de ocurrencia, o bien tienen una magnitud muy baja pero una probabilidad considerable de ocurrencia. ¿Ok? Esos son los 3 tipos como tal de que tenemos que tener cuidado. Estos últimos obviamente son los que vamos a analizar y a instrumentar sus controles para su administración, y obviamente será reflejo de
parte de nuestra propuesta en la solución del problema que tienen nuestra empresa en donde desarrollamos nuestro proyecto. Les sugerimos y recomendamos que se deberán analizar las tendencias de los riesgos. Esto es como lo especifica esta diapositiva. Si la mayoría de los riesgos son altos y o moderados, las disposiciones planificadas tienen una probabilidad aceptable de alcanzar las metas planteadas. Si la mayoría de los riesgos son altos, implica que las disposiciones planificadas son muy probablemente de no poderse alcanzar los objetivos esperados. Esto quiere decir que en determinado momento tenemos que cuidar la parte en la evaluación en los riesgos que están clasificados como altos. Hay que invertir y hay que estructurar, instrumentar controles que los administren al mejor costo posible y que dé solución inmediata y que su ocurrencia baje en una tendencia a que éste se pueda minorizar lo mayor posible. Bien, aquí hacemos una pregunta. ¿Para qué se analizan las tendencias de los riesgos que estamos contemplando anteriormente? Pues para validar cuáles son las contingencias que podrán asegurar un buen desempeño del sistema, actividad, función o proceso. Para definir si es conveniente o no adaptar la metodología, los controles que administran estos riesgos o las disposiciones planificadas de las acciones sujetas a estudio. Obvio, esto tenemos que tenerlo bien en cuenta para cuando hagamos nuestra propuesta. Recuerden bien esta diapositiva. ¿Por qué debo de analizar la tendencia de los riesgos? ¿Por qué? Porque esa nos va a dar la respuesta y la solución en apoyo a resolver los problemas internos de la empresa en el proceso que le afecta el proceso laboral de la misma. ¿Ok? Bien, bien. Con esto terminamos la cuarta parte de la intervención del diagnóstico realizado a su proyecto, que es la evaluación de riesgos, que es muy importante. Sugeriría que para su desarrollo personal y laboral le echaran un ojo a la norma 30.000, que es administración de riesgos, en donde van a determinar más cosas muy importantes de riesgos. Si esto se les hizo fantástico, la norma trae situaciones que en verdad son muy considerables para poder engrandecer y para poder fortalecer las empresas. Bien, muchachos, con esta frase me despido de ustedes y les requiero de que cumplan en tiempo y en forma con sus entregables para poder obtener el avance deseado y que no tengamos problemas en cuestiones de tener más dudas por no darle el seguimiento continuo a ello. Les hago esa solicitud para que podamos concluir el proyecto como está programado y con el esfuerzo y atención de ustedes, que es el más importante. Recuerden bien, el tiempo es un factor muy importante en un proceso, por lo que se debe buscar la reducción del mismo. Y ustedes están haciendo un proceso, elaboración de su proyecto llamado Tesina. Muy buenas tardes y agradezco su atención.